Muy buenos días, mi querida audiencia. Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en su sección El Podcast Investigativo. Gracias por acompañarnos. Soy Karen Feo, productora audiovisual, y en este espacio conoceremos todo lo relacionado a una investigación sobre los factores psicosociales influyentes en la conducta suicida en la adolescencia tardía, por lo que tenemos a dos invitadas especialistas en este tema. En primer lugar, tenemos a la doctora Adriana Barrios, psicóloga con especialidad en el campo clínico y entrenada en análisis aplicado del comportamiento. Y en segundo lugar tenemos a la doctora Diana Muñoz, psicóloga y docente de la Universidad del Valle, especialista en trastornos de ansiedad, depresión, suicidio y procesos de duelo. Bienvenidas, doctoras. Gracias por acompañarnos. Doctoras, sabemos que ambas han realizado importantes investigaciones en el área de los trastornos psicopatológicos y del suicidio. Es por esto que deseamos que nos cuenten de una problemática que se ha venido presentando y que hoy en día es muy común en el mundo y en nuestro país: el suicidio. Doctora Adriana Barrios, bienvenida. ¿Y por qué decidieron enfocar sus investigaciones en el suicidio? Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias, Karen, por la invitación. Realmente se decidió hacer esta investigación dado que el suicidio es ese acto deliberado que realiza una persona para provocarse la muerte. Se puede afirmar que es una forma de reacción ante el sentimiento de impotencia para cambiar una situación que se ha hecho insoportable. Y la investigación se basa en eso, en reconocer cuáles son aquellos factores psicosociales que influyen en el riesgo de conductas suicidas en adolescentes tardíos. De hecho, no solo esto, Karen, sino también comparar dichos factores a nivel nacional como internacional y determinar los factores más incidentes y el tratamiento de este comportamiento. Bueno, doctora Diana Muñoz, bienvenida. Sabemos que hay cifras alarmantes en el suicidio. ¿Nos podría usted contar un poco más de esto? Claro que sí, Karen. Y audiencia, muy buenos días y gracias por la invitación. Según estudios realizados en términos globales, esto nos afirma la Organización Mundial de la Salud que cerca de 800.000 personas mueren por suicidio cada año, cifra que es mayor a las muertes por la malaria, a las muertes por cáncer de seno, por la guerra o por los homicidios. De hecho, Karen, una persona se suicida cada 40 segundos, algo que es bastante alarmante. Dado esto, Karen, se ha declarado un grave problema de salud pública mundial y se debe tener en cuenta que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años después de los accidentes de tránsito. Lo que esto nos quiere decir es que el suicidio en la actualidad ocupa un lugar entre las primeras 10 causas de muerte, según las estadísticas dadas por la Organización de la Salud. Aproximadamente el 40% de estos suicidios se llevan a cabo por los adolescentes de 14 a 19 años. Doctora Diana, usted nos habla de que estos suicidios se presentan más en adolescentes. ¿Por qué se da esto en este tipo de población? Sí, Karen y audiencia, la mayoría de los suicidios se presentan en la etapa adolescente, dado que es una etapa de crisis y de múltiples cambios, tanto a nivel físico como psicológico y social. Dentro de estos cambios tenemos como los cambios hormonales, inestabilidad emocional, falta de control de impulsos, aumentos en el deseo de independencia, la preocupación en los cambios en el cuerpo, llevando en muchas ocasiones incluso a cuestionar su imagen, generándose inseguridades y tomando un distanciamiento incluso de sus familiares. Bueno, doctora Diana, hablemos un poco de las cifras de suicidio en Colombia. Claro que sí, Karen. En Colombia las cifras de suicidio también son alarmantes. Pues para el año 2019, el Instituto Nacional de Salud informa que se presentaron 30.539 casos. Mira esta cifra, 30.539 casos de intento de suicidio, de los cuales 1.024 fueron llevados a cabo. Y de estos 447 corresponden a casos ejecutados por nuestros niños, jóvenes y adolescentes.
En realidad, doctoras, es bastante alarmante todas estas cifras que se han presentado tanto a nivel mundial como nacional. Dado esto, queremos conocer cuáles son los factores que más influyen en una conducta suicida, doctora Adriana. Claro que sí, Karen. Los factores psicosociales más influyentes que hemos encontrado en nuestra investigación han sido los altos niveles de depresión, el bajo autoconcepto, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el estrato socioeconómico, el consumo de alcohol, los eventos estresantes, los conflictos en las relaciones familiares, conyugales e interpersonales. Bueno, doctora, son de suma importancia todos estos factores y reconocer cada uno de ellos para poder identificar un comportamiento de estos. Bueno, doctora Adriana, quisiéramos saber si hay algún factor predictor que nos indique que alguien puede llegar a cometer un acto de estos. Claro que sí, Karen. En primer lugar, el suicidio inicia con una idea. Pasa por una etapa de intento de suicidio y finalmente concluye en el acto suicida, es decir, que un factor predictor que se puede identificar inicialmente es la idea suicida. Factores de depresión, los cuales influyen directamente en este tipo de actos, y de aquí radica la importancia de poder identificarlos oportunamente para evitar el acto suicida. Muy interesante este tema, doctoras, pero algo que es muy importante saber y conocer dentro de este tema es si el suicidio se puede prevenir y si estas ideas o actos tienen algún tipo de tratamiento. Doctora Diana. Sí, Karen y audiencia, es de suma importancia tener en cuenta que el suicidio se puede prevenir. Dado esto, encontramos unos factores de protección para la ideación suicida y para el intento de suicidio, en los cuales destacamos como el apoyo familiar, redes de apoyos constituidas por amigos, por compañeros de trabajo, la estimulación de una vida social satisfactoria y el uso saludable del tiempo libre. Del mismo modo, la inteligencia emocional es otro factor protector fundamental, puesto que al saber manejar las emociones y al presentar un bienestar psicológico y mental, pues de este modo vamos a reducir la sintomatología depresiva, ansiosa, y hay menor tendencia a tener pensamientos intrusivos. Por lo tanto, es fundamental la educación de la inteligencia emocional para disminuir este tipo de riesgos. Por último, doctoras, queremos conocer desde este análisis realizado en este artículo investigativo qué encontraron en dicho análisis y a qué conclusiones pudieron llegar, doctora Adriana. Sí, Karen y audiencia, se encontró que la ideación suicida y el acto suicida en jóvenes se asocia a unas variables psicosociales o factores de riesgo predictores. Dentro de esto se destacan los problemas interpersonales en el contexto escolar, las variables psicológicas, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el maltrato y estrategias de afrontamiento desarrolladas por los mismos. El suicidio es multicausal. En él influye el acoso escolar, los trastornos alimentarios, el abuso sexual, el maltrato, destacando en él como población más vulnerable los niños y jóvenes, por lo cual se exige generar estrategias orientadas a la identificación y prevención de este acto. Del mismo modo, encontramos que a nivel mundial factores como la depresión, el bajo autoconcepto, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el estrato socioeconómico son factores que influyen en dichas conductas suicidas. Factores equivalentes a los colombianos, donde el abuso sexual, el estrato socioeconómico, la violencia intrafamiliar son los principales detonantes de las ideas de suicidio. Finalmente, y gracias a esta investigación, se puede evidenciar que el mejor tratamiento para la idea de suicidio es la educación. Una educación basada en permitirle al paciente mejorar considerablemente su inteligencia emocional, pues finalmente el manejo de las emociones es una de las principales causas de suicidio. Bueno, doctoras, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos y gracias por compartirnos sus conocimientos acerca de este tema tan importante como lo es el suicidio en el mundo y en nuestro país. Recuerden seguir escuchándonos en nuestra sección especial, el podcast investigativo, en donde encontrarán invitados especiales cada fin de semana, los cuales nos hablarán de temas fundamentales y comprobados por investigaciones realizadas en diferentes campos de estudio. Muchas gracias, mi querida audiencia. Recuerden quién les habla, Karen Feo. Un abrazo a la distancia y hasta la próxima. Chao, chao.